Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, vamos a esperar que den las 8 para poder iniciar. Ok, buenas noches, ¿sí pueden ver la presentación que está en la pantalla? ¿Sí lo ven? Sí, Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra última sesión del módulo 12. Prácticamente ahorita quiero iniciar con una recomendación. Yo les decía, apenas me han mandado pocas actividades del proyecto integrador, pero nosotros tenemos contactos con los asesores virtuales de los otros, del módulo 12 de los otros grupos, y el error que les comenté, donde calculan la energía en joules, está sucediendo, está pasando. Ahorita nada más he recibido 2 actividades, y de las 2 actividades, pues yo todavía no he detectado nada con respecto a lo que les comenté, y eso es bueno. Por lo regular siempre me gusta decirles en dónde cometemos errores, dónde nosotros pues prácticamente hacemos uso de la información que está en la red, y pues caemos en lo que le llamamos plagio o mal uso de la información. Por eso quiero comentarles algo. El módulo 13 es parecido al módulo 12. Al decir parecido es porque van a seguir resolviendo problemas. Ahí la mayoría de los problemas pues se resuelven en Excel, ¿sí? Si no dominan mucho el Excel, se les va a complicar un poco. Pero ¿a qué voy? Que para la generación de ustedes las cosas han estado cambiando, han ido modificando. Entonces yo les sugiero, ahorita creo que ustedes tienen una semana de descanso y luego ya inician con el módulo 13. Eh, no se esperen hasta el jueves, viernes, sábado para revisar los recursos que están en la plataforma. Traten de que el día lunes que inician el módulo 13, pues revisen, porque a veces nos confiamos y ahí es donde entramos en plagio. Entonces, ¿cómo? Nos confiamos
Y después vemos que la actividad no está fácil de hacer, está complicada. Y nos gana la tentación de buscar la información en la red. Y es donde cometemos en plagio. Entonces, dense el tiempo necesario para revisar los recursos. Dense cuenta también, revisen bien, porque les digo, a veces han cambiado datos y a veces no nos damos cuenta el cambio que existe. Pero para la generación de ustedes, el módulo 13 también debió haber cambiado. Si ustedes presentan algún problema, por ejemplo, de salud o un problema familiar que se les complique realizar la entrega de la actividad, pónganse en contacto con el asesor virtual para que pueda apoyarlos en ese aspecto. Coloquen fuentes de dónde obtuvieron información. Yo de repente les decía que había personas que usaban datos que ya no correspondían a la generación y no colocaban fuentes de por qué estaban usando ese tipo de datos. Entonces, siempre hay que colocar las fuentes de donde estamos consultando o donde nos estamos guiando para poder realizar la entrega de la actividad. Entonces, no se confíen, el módulo 13 no tiene a lo mejor la misma complejidad que el módulo 12. De todos los módulos que yo he dado, siento que el 18 sí está complicado. El 18 está más complicado todavía que el módulo 12. Pero siempre traten de apoyarse de su asesor para que no se les complique no se les complique tanto la entrega de las actividades, ¿sí? Ok, entonces vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque voy a iniciar desde el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8 para poder haber revisado todas las leyes que estarán utilizando ustedes para poder resolver el proyecto integrador. El teorema de Pitágoras lo usamos para calcular el lado de un triángulo cuando nosotros tenemos cateto opuesto o cateto adyacente. Vamos a encontrar la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se utiliza cuando es un triángulo rectángulo y es porque tiene en un lado tiene 90 grados. Yo les decía la otra vez, porque siempre me cuestionaban, ¿por qué no usamos la ley de cosenos para poder calcular? Si con la ley de cosenos también podemos calcular el lado de un triángulo, porque la actividad me dice que es un triángulo rectángulo y cuando me dice que es un triángulo rectángulo, utilizo teorema de Pitágoras para poder resolver esa parte del problema. ¿Ok? Entonces, la actividad me va a dar dos catetos, me va a dar el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado más corto y el cateto adyacente es el que es mayor que el cateto opuesto. Por eso el cateto opuesto es el lado B y el 10 lo coloqué de este lado y el 15 es mayor que el 10, por eso lo coloco en el lado A, que es el cateto adyacente. Entonces, esto ya lo vimos el miércoles. Resuélvanlo para poder, para que encuentren la hipotenusa y de ahí nos vamos a arrancar para ir a resolver un problema usando la ley de Coulomb, ¿sí? Si alguien termina y encuentra la hipotenusa, me dice cuánto le da. Me sale 18.02. Ok, muy bien, Mariana. Ahorita, si alguien más encontró la hipotenusa, me dice, aparte de Mariana. A mí me sale 18.0277. Ok, muy bien, Erika. Pues prácticamente nos está dando lo mismo que Mariana, nada más que Mariana nada más está tomando 2 decimales, pero está bien. Ok, entonces aquí
esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el lado C o la hipotenusa. Entonces, yo coloco a al cuadrado, pues a al cuadrado es 15. A al cuadrado es 15 y B es 10. Aquí 15 al cuadrado es 225 y pues 10 al cuadrado pues es 100. Es 100, entonces tengo 225 más 100, pues es 325. Entonces aquí voy a colocar 325 y a eso le voy a sacar raíz y me va a dar 18.02. ¿Sí? De ahí ya le pueden poner la cantidad de decimales que ustedes quieran, pero este es metros porque la distancia me lo está dando en metros. Entonces yo ya tengo la distancia que voy a utilizar para resolver un problema usando la ley de Coulomb. Para calcular la fuerza en el punto 4, primero calculo la distancia y luego ya puedo utilizar esta fórmula. La fuerza, pues es el resultado es newtons. La K, que es una constante, va a ser 9 por 10 a la 9. ¿Cuándo utilizo una K diferente? Cuando me lo proporciona la actividad. Si la actividad no me proporciona el valor de K, yo tengo que utilizar ese valor de K de la fuerza de la ley de Coulomb. ¿Sí? Que sería 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Las cargas siempre va a ser Coulomb. ¿Sí? Si nos dimos cuenta a lo largo de las 4 semanas, la mayoría de las veces me lo dio en micro Coulomb y ya nada más convertí a Coulomb. Y la distancia, pues yo ya la encontré y en metros, ¿sí? Para poder convertir de micro Coulomb a Coulomb, si es micro Coulomb, yo nada más le voy a agregar 10 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces aquí sería 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Estoy convirtiendo 10 microcoulomb a coulomb. Y aquí el 8 es menos 8. Igual le pongo por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces aquí yo ya convertí de microcoulomb a coulomb. Entonces estos son los dos valores. El 10 va a ser carga 1 y el menos 8 va a ser carga 2. Estos datos pues se los va a proporcionar la actividad. La actividad les va a proporcionar carga 1 y carga 2 y en base a eso ustedes van a resolver. Aquí están los datos. Carga 1 tengo 10, la carga 2 es del menos 8 y la R, dense cuenta, estoy utilizando el que encontramos con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ese fue el valor de la distancia y la K estoy utilizando el 9 por 10 a la 9. ¿Qué hago? Nada más sustituyo. Primero pongo la K, que es este valor de K, y lo pongo aquí. Este lo voy a poner aquí. Y luego voy a poner carga 1. Acuérdense, aquí. Y la carga 2, que es menos 8. Pero acuérdense lo que les había dicho en un principio. Yo lo coloco como menos 8, pero es valor absoluto. Sí, las cargas son valor absoluto, entonces prácticamente me va a dar negativo, pero yo lo tengo que cambiar a positivo, ¿sí? Eso no, acuérdense, siempre la fuerza va a ser así. Y luego la distancia sería 18.02 metros al cuadrado, ¿sí? Ahí nada más no estoy resolviendo nada. Nada más lo único que estoy haciendo es sustituir los valores en la fórmula de la ley de Coulomb para calcular la fuerza. Ok, si quieren, aquí ya no lo pongan como negativo. Ya para poner el resultado, multipliquen 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da?
A mí me da 8 por 10 a la menos 11. ¿Les da lo mismo? Sí. Sí. Ok, ¿alguien tiene dudas de cómo nos da ese valor? No. ¿No? ¿Alguien que quiere que lo haga en la calculadora de Google? Para que vean cómo se hace. Ok, Isaac. Ahorita lo voy a abrir la calculadora de Google. Ahí voy. Por favor. Sí, ahí voy. Ya voy a compartir. Ok, ahí va. Esa es la calculadora de Google. La multiplicación que estamos haciendo es 10 por 10 a la menos 6. Acuérdense que cuando yo hago por 10 a la menos 6, yo tengo esta tecla que se llama EXP. Aquí le doy Enter y me aparece la E. Esa E significa por 10, ¿sí? Entonces ya nada más le pongo así, menos 6. Ahí ya tengo expresado 10 por 10 a la menos 6. Y luego es 8. Ya le quité el signo negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije. Es la misma fórmula me dice que es valor absoluto. Entonces, aquí le pongo por 10, 8 por 10 a la menos 6. Sí, ahí ya tengo expresado 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Y ya le doy igual y me aparece 8 por 10 a la menos 11. ¿Dudas de cómo sale ese valor? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ok, vamos bien entonces. Ok, entonces aquí está 8 por 10 a la menos 11. Eleven 18.02 al cuadrado. ¿Sí? 18.02 al cuadrado. 324.72. Es correcto, me da 324.7204. ¿Sí? Y esto es metros al cuadrado, acuérdense. ¿Sí? Aquí, ¿a alguien le da diferente ese valor cuando lo elevamos? Cuando elevamos 18.0 al cuadrado, ¿a alguien le da diferente? ¿No? ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos ese valor? No. Ok. Entonces, ahora dividan 8 por 10 a la menos 11 entre 324.7204. Me voy a ir a la calculadora de Google para hacer esa operación, pero esa es la división que tenemos que hacer. ¿Sí? Dense cuenta, voy a dividir 8 por 10. Allá estoy, aquí con la tecla XP, sale la letra E que significa por 10 y luego le pongo menos 11. 8 por 10 a la menos 11 entre 324.7204. Le doy igual y me va a dar eso. 2. A ustedes les debió haber dado más decimales. ¿Va que sí? ¿O alguien le da diferente? ¿Alguien le da otro resultado diferente? No, me dio lo mismo. ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos ese valor? No. Ok, muy bien. Ok, entonces aquí voy a colocar. Ahí voy.
aquí va a ser por 10 a la menos 13. Y aquí sigue siendo Coulomb al cuadrado entre metros al cuadrado. ¿Sí? Ahí ya tengo lo que me salió 2.463658 por 10 a la menos 13. Va dependiendo de la calculadora. La calculadora de Google, yo les decía que es de los que tienen mayor exactitud, pero si les da diferente no pasa nada. Ahora sí hagan la última multiplicación. Multipliquen 9 por 10 a la 9. Es 9, la tecla XP a la 9 por 2.463658. Vuelven a oprimir la tecla XP, le ponen menos 13 y díganme cuánto les da la fuerza. Me salió en 2.217. 2.217. ¿Así? Por 10 a la menos 0,3 a mí me salió. ¿Por 10 a la menos 3? Sí. Sí. Ok, este es Newton. Ok, entonces me imagino, dense cuenta, lo voy a hacer porque a mí me va a salir .000, pero es lo mismo, ¿sí? O así va a ser lo mismo. Me voy a ir a la calculadora de Google para que lo vean. La intención, como les dije en la sesión del miércoles, es que quiero que saquen la mejor calificación en el proyecto integrador para que puedan ustedes pasar el módulo sin ningún problema. Dense cuenta, ahí voy a hacer la operación, es 9 por 10 a la 9. Ahí ya tengo expresado 9 por 10 a la 9 por 2.46 3658 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Y le doy igual. Y a mí me aparece .002217. Es exactamente lo mismo. Por eso ahí les puse, aquí les puse, va dependiendo de la calculadora o la configuración. O les da así, o les da así. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas de cómo sacamos ese resultado? No, ninguna. Ninguna. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Erika, Evelyn, Isaac, Mariana, Yaney, Lorena, ¿dudas? No, Ninguna. Ok, gracias. No, ninguna. ok, muy bien. Dense cuenta, entonces ya calculamos la fuerza, ¿sí? Es exactamente, ustedes en el punto 4 van a calcular la distancia usando el teorema de Pitágoras y la fuerza usando la ley de Coulomb, ¿sí? Ese es el punto 4. Luego sigue el punto 5. El punto 5 les pide calcular intensidad del campo eléctrico. Y de repente hay gente que se confunde y calcula la letra I. No, la I es intensidad de corriente. Yo voy a calcular la E, que es intensidad del campo eléctrico. Para eso tengo dos fórmulas. Esta fórmula no se utiliza. La amarilla la utilizamos para la actividad integradora 5. Voy a utilizar esta fórmula, la verde, ¿sí? Esta es la fórmula que voy a utilizar, la fórmula verde, donde tengo la fuerza. ¿De dónde saco la fuerza? De lo que obtuve en el punto 4. ¿Sí? Yo agarro la fuerza que obtuve en el punto 4 y calculo la intensidad del campo eléctrico. Aquí, yo les decía la otra vez, si el punto 2 lo tenemos mal, automáticamente el punto 3 va a estar mal, ¿sí? Si yo tengo el punto 4 mal, automáticamente el punto 5 lo voy a tener mal. Por eso la fuerza, usando la ley de Coulomb, no se vayan a equivocar, porque esa fuerza la van a agarrar para poder calcular la intensidad del campo eléctrico. Ahorita voy a utilizar la misma, ahorita voy a resolver un problema usando esta fórmula y luego voy a utilizar la fuerza que encontramos para poder encontrar la intensidad del campo eléctrico.
La intensidad del campo eléctrico, la unidad de medida es newtons sobre coulomb. La fuerza va a ser newtons y la carga va a ser coulomb. ¿Sí? Si la carga, porque de repente hay gente que coloca aquí en la carga micro coulomb y no, la carga también tienes que usar la carga convertida a coulomb. No puedes utilizar micro coulomb porque la fórmula te pide que utilices la carga en coulomb. Este es un problema. Aquí ya tengo los datos. Aquí yo lo único que quiero es que ustedes sigan practicando operaciones con notación científica, porque son errores que todavía seguimos cometiendo. Aquí voy a encontrar la intensidad del campo eléctrico. Ya me está dando una fuerza. Agarro esta fuerza que me está dando, la coloco aquí. Me está dando la Q ya en coulomb. Entonces, si ya está en coulomb, pues no tengo que hacer nada, no tengo que convertir. Hágame esa operación y dígame cuánto les da. Yo también la voy a hacer. A mí me da, Me salió 220. Ajá. es correcto, A mí newtons también. sobre coulomb. ¿A alguien le sale diferente? ¿Alguien le da otro valor? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? No quiero que se queden con dudas porque el proyecto integrador es el que tiene mayor peso en la calificación. Por eso yo quiero que tengan la calificación más alta para que puedan acreditar el módulo sin ningún problema. ¿Sí? Ok, dense cuenta. Ahora voy a utilizar, este es el resultado que me dio, 0.002217 newtons. Este es el que encontré en el punto 4, es la fuerza que encontré en el punto 4, ¿sí? Aquí está, 0.002217. Voy a agarrar esa fuerza porque ustedes cuando encuentren la intensidad del campo eléctrico van a agarrar la fuerza que encontraron en el punto 4 y la fuerza quedaría así. Y luego también tengo carga 1 y carga 2. Revisen la redacción. Pero la carga que se van a agarrar es la carga 1. ¿Sí? Voy a quitar. Esta carga 1 y carga 2 son las mismas que yo estoy utilizando para resolver aquí. Aquí está carga 1 y carga 2. Entonces, de repente alguien me dice, ¿qué carga voy a agarrar? Pues la carga 1. ¿Sí? Para encontrar la intensidad del campo eléctrico se agarra carga 1. Díganme cuánto les da la intensidad del campo eléctrico. Yo también lo voy a hacer. Es 0.002217 entre 10 XP a la menos 6. Me da 221. ¿Qué les da eso? Sí, ¿A alguien le da un valor diferente? No. ¿No? ¿Nadie tiene dudas de cómo sacamos ese valor? ¿No? ¿Todo bien? Si Q1 es negativo, se ocupa en negativo, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? No te escuché. Se ocupa la carga de Q1. Sí. Y si esta llega a ser negativo, ¿se ocupa también en negativo o pasa a positivo? Ok. Me voy a ir tantito a la actividad. Ahí voy.
Ok, es que la carga que nos está dando es negativa. No, esa queda como negativa el resultado. O lo puedes expresar de las dos maneras. Exprésalo como negativo y como positivo. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? Voy a aprovechar que ya estoy aquí. El punto 1, vamos a calcular la potencia usando la ley de Watts, ¿sí? El punto 1 se utiliza, vamos a calcular la potencia eléctrica usando la ley de Watts. El punto 2, yo les decía, aquí, debajo del punto 2, no resuelven nada, porque aquí es donde está el error que estamos cometiendo, donde aquí acomodan el resultado en joules, y aquí no se calcula nada. ¿Por qué? Porque antes aquí te decía que lo calcularas en joules. Si se dan cuenta, ya lo tengo marcado el punto 2, ahí está. Y en ningún momento me está pidiendo que lo resuelva en joules, ¿sí? Ese es el error que están cometiendo otros grupos. Hasta ahorita, el grupo de ustedes no lo están haciendo. Yo espero que sí hayan visto el video donde les puse que no se calcula en joules. En el 2.1, aquí mismo me dice que voy a calcular la bomba en kilowatts por hora. El 2.2 me dice que voy a calcular la energía de los focos ahorradores en kilowatt por hora. El 2.3 también me pide que yo resuelva la energía del foco incandescente en kilowatt por hora. En el 2.4 yo les dije, sumen 2.1, 2.2 y 2.3. Para calcular el punto 3, hay gente que me lo ha estado calculando, me calcula el costo del 2.1, el costo del 2.2 y el costo del 2.3. Sí, también es válido. Pero si ya tengo la energía total, pues la energía total lo multiplico por el costo del kilowatt por hora y me va a dar el punto 3. Yo, para ahorrarles tiempo, sí se puede calcular uno por uno, pero pues si ya en el 2.4 tienen la energía total, del 2.4 ya pueden calcular el costo total, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer ahorita. El 4, calculamos primero la distancia usando el teorema de Pitágoras y luego calculamos la fuerza. Entonces, ahí está la fuerza. Ahorita vamos a calcular, ahorita ya calculamos también la intensidad del campo eléctrico, que es la fórmula verde, que es la letra E. Y ahorita vamos a calcular esta, que es la intensidad de corriente y la resistencia. ¿Sí? Esos son los dos puntos y esta es una gráfica. Entonces, hasta ahí vamos ahorita. Vamos a calcular. Ok, ahí esta es la intensidad del campo eléctrico, ya la calculamos. Con este calculas la intensidad de corriente, pero esta es una fórmula que no hemos utilizado, ¿sí? Lo podemos calcular usando la ley de Coulomb. Cuando nosotros calculábamos la intensidad de corriente, usábamos la ley de Ohms o la ley de Watts. Pero para este caso, yo tengo que utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula no la han utilizado, es nueva. ¿Pero por qué la utilizo? Porque la fórmula me dice que hay un tiempo. Me voy a regresar tantito a aquí. Dense cuenta, el punto 6 me dice cuál es la intensidad de corriente. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.0016 segundos? Este error también lo cometen mucho. ¿Cómo? El tiempo debe de ser en segundos. Si aquí ya me está diciendo que es 0.0016 segundos, no hay necesidad de convertir, ¿sí? Tiene que ser segundos. Entonces, si se dan cuenta, por eso utilizamos esta fórmula, porque me da el tiempo. Y yo necesito la carga. ¿Qué carga utilizo? Igual, la primera. Voy a utilizar la primera carga. Y la primera carga es... Bueno, lo voy a copiar de aquí. Y aquí también expresen el resultado tanto negativo como positivo, ¿sí?
Y el tiempo es 20 segundos. Y hagan esa operación y díganme cuánto les da. Cinco por 10 a la menos 0,7. Ok, ahí voy. Bueno, a mí me da, ahorita te digo, a mí no me lo da en notación científica. 5 por 10 a la menos 7. Dense cuenta, la intensidad de corriente es amperes, pero hay gente que me dice, no, es que tengo dudas. Ah, bueno, pues colóquelo Coulomb en 3 segundos, ¿sí? Es válido colocarlo Coulomb en 3 segundos o pónganle amperes. La intensidad de corriente es amperes. Les mandé un video donde viene cómo resuelven esa y ahí lo expresan tanto en Coulomb como segundos o le ponen amper. La intensidad de corriente, la unidad de medida, como lo hemos visto con la ley de Ohms, es amperes, ¿sí? O a mí me da .00, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5. También es válido así, Coulomb sobre segundos. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? Ninguna. Ninguna. No, ninguna. ¿Vamos bien entonces? ¿Todo bien? Ok. Sí. Dense cuenta, me voy a regresar tantito a la actividad integradora porque aquí también me cometen un error. Les estoy diciendo los errores más comunes que me han cometido generaciones pasadas. En el punto 7 me dice, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y deben reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de resistencia debo de tener este devanado para que la bomba de agua funcione correctamente? La resistencia, la fórmula de la resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Y aquí es donde cometemos ese error. ¿Por qué cometemos ese error? Porque agarran, para calcular el punto 7, agarran la intensidad de corriente que encontramos en el punto 6. Y no van a agarrar la intensidad de corriente que encontramos en el punto 6. Para calcular el punto 7, para calcular resistencia, yo ocupo voltaje e intensidad de corriente. Y esos datos son los que vienen aquí, ¿sí? Esos son los datos que yo voy a utilizar. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 120 voltios y circula en la corriente de 5 amperes, ¿sí? Estos son los datos que van a usar para encontrar el punto 7, porque por lo regular hay a veces que me ponen lo calculan con la intensidad de corriente del punto 6 y no, está mal, ¿sí? Entonces aquí vamos a usar la ley de Coulomb. Vamos a usar que diga la ley de Ohms. La ley de Ohms es esta fórmula. La ley de Ohms ya la hemos visto en la actividad integradora 2, en la 4, en la 6 y en el proyecto integrador. Estas son las 3 fórmulas que ocupa la ley de Ohms: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo la primera fórmula. Si quiero encontrar resistencia, utilizo la segunda fórmula. Y si quiero encontrar intensidad de corriente, utilizo la tercera fórmula, ¿sí? Por eso, esta ahí no la utilicé para encontrar el punto 6. ¿Por qué? Porque me está dando el valor de tiempo, por eso utilicé otra fórmula. Ok, entonces resuelva lo que nos pide ahí. Acuérdense que para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es nuestra tablita de datos. Entonces, resuélvanlo primero pongan la tabla de datos y luego ya escogen cuál es la fórmula y encuéntrenme lo que me está pidiendo ahí. Primero que termine me dice. Me sale de 26.5 ohms. Ok, muy bien, Erika. Vamos a ver si a alguien más le sale lo mismo que a ti. ¿Alguien más le da lo mismo que a Erika?
Me salió 26.5. Mariana, te da lo mismo que Erika, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. ¿Sí, no, Erika? ¿Te dio lo mismo? Sí. Alguien más, aparte de Mariana, alguien más había hablado, pero no escuché quién. ¿No? Ok. Dense cuenta, vamos a resolverlo. Y dice calcular el valor de la resistencia. ¿Sí? Aquí mismo me está diciendo qué es lo que voy a hacer. Entonces, la resistencia es lo que no conozco. ¿Por qué? ¿Por qué pongo lo que no conozco para saber qué fórmula voy a utilizar para encontrar lo que me está pidiendo? De una bombilla de 530 voltios. 530 volts. Sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 20 amperes. ¿Sí? De 20 amperes. Entonces, ¿qué utilizo? Pues la fórmula verde y pongo voltaje, que es 530 volts, y pongo 20 amperes. Y esto me va a dar 530 entre 20, me da 26.5 ohms. Dudas de cómo calcular resistencia utilizando la ley de ohms. Ninguna. Ok, déjenles digo algo. Para calcular el punto 7 se utiliza la ley de ohms, porque de repente me lo calculan con la ley de watts. Pero ¿por qué lo calculan con la ley de watts? Por lo que les decía hace rato, que se guían del video que está en la red, que tiene un error, y lo hacen tal cual viene en el video. Por eso en el punto 7 calculan la resistencia usando la ley de watts. Sí da el mismo resultado, yo ya lo comprobé, da el mismo resultado, pero utilicen la ley de ohms. ¿Sí? No hay dudas entonces, ¿verdad? ¿No? Ninguna. Ok, entonces calculen ahora lo que nos pide ahí. El primero que termine me dice. Me salió 0.13. Ok, muy bien, Mariana. Ahorita vemos quién más. 0.13, ¿cuál es la unidad de medida que te dio? Volts. No. Algo está mal. Amperes. Ok, es amperes. Ok, 0.13, ¿va? ¿Alguien le da lo mismo que a Mariana? Sí, a mí también me da 0.13 amperes. Ok, muy bien, Lorena. Ok, entonces vamos bien. Entonces, ya como dos personas encontraron el resultado, vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice, una resistencia de 150 ohms. Acuérdense que esa es la letra omega. Se conecta a una batería de 20 volts. Calcula la intensidad de corriente que circula por lo mismo, pues la I es la que no conozco. Entonces utilizo voltaje. El voltaje es de 20 y la resistencia de 150 ohms. Y esto me va a dar 20 entre 150, me va a dar 0.13 amperes. Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente usando la ley de Ohms. No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces es el último problema. Encuentren lo que nos pide. El primero que termine me dice.
950 watts. Me No salió puede, lo mismo. ¿No? pero no puede ser watts. 980 volts. Voltios. Es correcto, voltios. Acuérdense que watts es la P de potencia de la ley de Watts. Ok, muy bien. Entonces, lo voy a resolver. Dice, calcula el voltaje. Entonces, lo que no conozco es el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 25 amperes y presenta una resistencia de 38 ohms. Entonces me dice, pues voy a encontrar el voltaje y el voltaje es la fórmula, la primera fórmula. Para eso nos sirven los datos, porque ya teniendo los datos, yo ya sé qué fórmula voy a utilizar dependiendo de lo que me pida. La resistencia es de 38 ohms y esto es igual a 25 por 38. Es 950 volts. Ok, dudas de cómo encontrar el voltaje usando la ley de Ohms. Ninguna. Ninguna. Ok. Erika, Evelyn, Isaac, Mariana, Vianey, Lorena, dudas de lo que hemos visto hoy. ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces dejen cuenta, déjenles explico qué quiero hacer. El fin de semana, pues voy a estar mañana conectado toda la mañana. De manera intermitente voy a estar entrando para poder calificar y para poder responder a cualquier duda, por más mínima que sea, por cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, mándenme un mensaje. Yo voy a estar ahí al pendiente de ustedes. Sábado y domingo voy a estar al pendiente, de manera que no se queden con dudas y tengan una calificación satisfactoria en el proyecto integrador. No se confíen mucho porque me ha tocado mucha gente que de repente lo quiere subir el domingo a las 11 de la noche y se le va la luz o se satura la red y no lo pueden enviar. Y recuerden que esta semana no hay extensiones. Entonces, cualquier situación que tengan para poder subir la actividad, contáctenme luego por medio del mensajero de la plataforma o por medio del correo, ¿sí? El correo institucional, ahí me contactan. Antes de despedirme, soy de los que me gusta mejorar. Cada generación que ha pasado, me gusta ir mejorando y mejorando y mejorando. Entonces les quiero hacer una pregunta. Quiero que me digan si realmente las sesiones que tuvimos les ayudó a poder realizar la actividad. ¿Qué me faltaría a mí con toda confianza si hay algo que estoy haciendo mal? Quiero que me lo digan, porque como les digo, yo quiero dar un mejor servicio cada generación, quiero mejorar, y si hay algo que me falta, donde ustedes me vean debilidad, de que sabe que maestro, no le entiendo cómo lo explica, o si le entiendo, ¿qué puedo mejorar para que cada generación comprenda mejor las cosas? No sé quién quiera empezar, pero sí me gustaría escucharlos a todos de que si sí les ayudó, no les ayudó, estoy mal, o si les entendieron con lo que les expliqué, o qué puedo mejorar para poderles dar un mejor servicio, ¿no? Buenas noches, maestro. Sí, Erika. La persona a mí me ayudó mucho porque nos lo da paso a paso. Nos lo da paso a paso y así sabemos de dónde sale cada resultado y en mi persona fue mucho más fácil porque nos dijo de dónde, de cómo y pues sí, paso a paso para saber realmente, porque muchos le cortan todo eso de los pasos y a veces uno se queda y de dónde sale o por qué sale.
Y usted, no, mis respetos, explica muy bien y tiene mucha paciencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Erika. ¿Alguien más? Pues también me gustaría decirle que enseña muy bien, que entendí lo que nos explicó, los procedimientos y las fórmulas. Muchas gracias. Sí. Gracias, Mariana. Isan, ¿querías decir algo? Pues agradecerle, asesor, por acompañarnos en este módulo y por todos sus consejos, sus ayudas, su paciencia, su sabiduría y pues no sé qué más decirle. Muchas gracias. No, gracias, Isan, por tus palabras. Lorena, Evelyn, Buenas noches, asesor. buenas noches, Lorena. Igual, yo muy agradecida, la verdad, yo al inicio me estresó mucho la materia, el módulo que íbamos a ver, pero gracias a la primera sesión que vi con usted, o sea, se me empezó a facilitar y le entendí muy bien. Y las sesiones, la verdad, a mí me ayudaron mucho, yo en lo personal. Yo siempre la vuelvo a revisar, yo ya ve que de repente entro más tardecito, entonces yo siempre la vuelvo a revisar otra vez desde el principio. Y la verdad me ayudó mucho, le agradezco mucho y igual que mis compañeros, le agradezco la paciencia y la forma de explicar. Agradecida totalmente. Muchas gracias, Lorena. ¿Quién me faltaba? Evelyn, ¿verdad? Vianey, ¿me escuchas, Vianey? Tuve un problema con el internet y ya no supe qué es lo que dijo. Ah, sí, les quería decir que algo más, si les ayudó, si las sesiones en vivo que tuvimos realmente les ayudó a comprender mejor las actividades y algo que yo pueda mejorar para poder, para que las siguientes generaciones pues vean un mejor resultado. Yo quiero saber si realmente les ayudó porque yo así planeo las actividades, la sesión, pero a veces yo quiero saber si realmente les estoy ayudando porque a lo mejor yo explico y realmente no les ayuda a comprender la actividad. Esa es la pregunta, Yaney. Si realmente las sesiones sí les están ayudando. Sí me han ayudado bastante al momento de realizar mis actividades. Y creo que del tema que explica no hay nada que cambiar, todo está bien. Ok, muy bien. Gracias, Vianey. Evelyn. Evelyn, tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. No se te escucha, Evelyn. Bueno, ya no tienes el micrófono abierto, ¿va? Ok. Pero bueno, mi intención siempre va a ser esa. Yo les he dicho, me ha tocado mucha gente, muchos casos de alumnos que me dicen, es que no le entiendo. Digo, pues métete a la sesión para que puedas comprender mucho mejor. Porque de repente si me hacen una pregunta y no revisan la sesión, es más difícil que ustedes me puedan comprender. Entonces, yo les doy las herramientas para poder hacer que ustedes comprendan mejor la actividad, ¿sí? Yo he recibido, de repente, me dicen, hay alumnos que yo subo la sesión y lo pongo en público, y muchos alumnos revisan las sesiones que tenemos y me dicen que sí lo comprenden mucho mejor cuando se los explico de esa manera. Pero de repente sí hay personas que sí me han dicho que no me entienden. Me tocó alumnos que me decían, es que nunca entraba a la sesión, pero él me decía que nunca entraba y que no veía la sesión porque cuando lo vio por primera vez no entendió cómo lo explicaba y que le entendía más a otros maestros. Le dije, yo no tengo ni un problema que ustedes utilicen
otras sesiones de otros asesores. La intención es que ustedes logren comprender y puedan resolver el problema. Por eso me quedó la espinita de que si realmente les ayudo o no les ayudo con las sesiones que tenemos. Pero ya con lo que me acaban de decir, pues yo sé que sí comprendieron mejor. Yo dejo de repente que lo hagan ustedes solos, porque cuando ustedes me miran que yo lo hago, no comprendemos, ¿sí? Si yo me pongo a resolver problemas, y ustedes no lo van haciendo a la mano conmigo, es muy difícil comprender las matemáticas de esa manera. La mejor manera es haciéndolo, practicándolo, y ese es el método que yo utilizo y me ha dado resultados. Por eso así lo hago y me ha estado dando resultados, pero sí por eso siempre me gusta saber si realmente me entienden, me comprenden. Gracias por sus palabras. Nos quedan 2 días, sábado y domingo. Cuentan con todo mi apoyo. Yo desde un inicio les dije, no se sientan solos. Si ustedes lo quieren hacer solos, se les dificulta mucho. Eso mismo aplíquenlo para los siguientes módulos. A partir de ahorita, el módulo 13, les digo, son problemas. El módulo 14, creo que también, el 15, el 16. Y de los módulos que yo considero más pesados, es el 18. El 18 está muy pesado, pero no lo intenten hacer solo. Yo siempre he dicho que nosotros los asesores estamos en la mejor disposición para poder ayudarlos, para poder comprender mejor los temas, ¿sí? Entonces, Erika, Evelyn, Isaac, Mariana, Lorena, Yaney, de mi parte sería todo. Voy a estar al pendiente de ustedes sábado y domingo. Cualquier duda, por más pequeña que sea, con toda confianza me lo hacen saber. Me dio mucho gusto estar en las sesiones en vivo con ustedes. Cuídense mucho, cuentan con todo mi apoyo. Si algún día necesitan de mi apoyo, con toda confianza me pueden mandar un mensaje ahí al correo institucional y los puedo estar apoyando. Si ya no hay nada más, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Y que tengamos un cierre de módulo exitoso. Gracias. Hasta luego, que descansen. Buenas noches. Fin de semana. Muchas gracias, asesor. Cuídense. Gracias. Descansen. Igualmente, gracias.